Pensando en viajar a Vallasolano, este rincón del Chocó es uno de los secretos mejor guardados de Colombia. Lejos del turismo masivo donde la selva se encuentra con el mar y la biodiversidad parecen no tener fin. Por cierto, nosotros somos Daniel y Daniela, o los Danis de Danis Journeys, y pasamos 3 meses explorando esta zona, aprendiendo de su gente y descubriendo rincones que pocos conocen. En este video te vamos a mostrar todo lo que realmente necesitas saber para disfrutar de Vallasolano. Vallasolano está en el noroccidente de Colombia, en el departamento del Chocó. Su cabecera municipal se llama Ciudad Mutis, en honor al botánico José Celestino Mutis. Para llegar hay 3 opciones, según tu presupuesto y nivel de aventura. La más rápida es en avión, desde Cali, Bogotá o Medellín, con aerolíneas como Satena, Click o Moonflight. Otra opción es la lancha rápida desde Buenaventura. El viaje dura entre 6 y 8 horas, sale solo una vez a la semana y es recomendable pasar la noche anterior en Buenaventura. Y si quieres una experiencia más auténtica, puedes tomar un barco de carga desde Buenaventura. El viaje es largo, entre 20 y 24 horas, y vivirás una experiencia diferente. Si llegas en avión, por supuesto llegas al aeropuerto, de lo contrario llegarás a su muelle. Ciudad Mutis será tu punto de partida para explorar Vallasolano y sus alrededores, desde playas escondidas hasta selvas y cascadas. Una vez llegues tendrás varias opciones de alojamiento según el tipo de experiencia que busques, posadas nativas, hostales, hoteles, ecoteles y mucho más. Algunos se encuentran cerca o incluso dentro de comunidades locales, donde podrás vivir la vida diaria de la zona. Otros están aislados en playas solitarias, ideales si lo que buscas es tranquilidad absoluta. Podés quedarte en Ciudad Mutis unos días para conocer el pueblo, organizar tours y disfrutar de planes desde este lugar. Nosotros hicimos un tour por las montañas saboreando frutas y descubriendo miradores increíbles junto a Vallasolano Salvaje. Durante el video te iremos mostrando algunos de los lugares donde nos hospedamos para que tengas referencias y puedas decidir lo que mejor se adapte a tu viaje. También aprovechamos para bucear algunos días con ancla azul. Eso sí, Ciudad Mutis no cuenta con playa apta para nadar, pero a continuación te dejamos otros corregimientos y sus playas. El Valle es el corregimiento con más infraestructura hotelera, con tiendas, restaurantes y la famosa playa El Almejal. Es ideal para surfear y es el lugar favorito de los extranjeros. Además, hay ambiente de fiesta en temporada. Desde aquí hicimos varios tours con Nativo Tours y Magia Chocuana para conocer Utría, Playa Blanca, la Cascada del Tigre, Playa Larga y mucho más. También hicimos un tour nocturno junto a Hairpin Vallasolano, donde descubrimos un mundo fascinante. Tuvimos la fortuna de conocer a Pilar, que por cierto vende unas tortas y helados increíbles, y vivimos una mañana agroecológica en su finca. En el valle también está Playa Cuevita, una extensa playa más tranquila donde llegan tortugas a desovar, y por supuesto puedes hacer liberaciones de tortugas junto a la Fundación Tortugas del Pacífico y Mama Orbe. Playa Huina, esta sin duda es nuestra favorita. Ambiente de comunidad auténtica, pesca local y aguas tranquilas para disfrutar. Aquí puedes ver amaneceres increíbles, hacer snorkel, caminatas por la selva al otro lado del mar y visitar el charco de Kevin. Desde aquí aprovechamos para conocer Nabugá, una de las cascadas más bellas que hemos visto. Mecana es una playa hermosa y perfecta para quienes buscan tranquilidad. Aquí está el Jardín Botánico del Pacífico y ofrece caminatas, kayak y recorridos nocturnos. Además, puedes rentar un neumático y bajar por el río Mecana que desemboca en el mar. En resumen, los tours y experiencias más comunes que te ofrecerán en Vallasolano serán Playa Blanca y Parque Utría, que aunque hermoso, la infraestructura y el mantenimiento podrían estar mejor. El recorrido lo haces con tu propio guía. El parque solo ofrece una charla corta al ingresar, pero no cuenta con guías internos. Liberación de tortugas, una experiencia demasiado hermosa e inspiradora que hay que vivir. Sin embargo, hay otros planes para ser un poco más alternativos y que sin duda también recomendamos. Visitar la cascada de Nabugá, una gigante cascada que vale la pena conocer. Tours por la selva, hay varias opciones de tours, diurnos, nocturnos, para buscar ranas y otros animales, o para descubrir la riqueza de las montañas. Y por supuesto, las profundidades del mar. Por cierto, muchos no saben que aquí se puede bucear. El buceo en esta zona es increíble, pero si podés ir a Cabo Marzo es uno de los lugares más fascinantes donde hemos buceado. Como hemos explicado, Vallasolano no es solo un lugar, sino varios corregimientos. Por eso los precios y los tours cambian según donde estés, el operador y la distancia. Podés quedarte en un solo corregimiento y hacer todo desde ahí, pero seguramente tendrás que pagar transportes extras para moverte entre zonas. En cuanto a temporadas, este lugar también tiene magia y reglas propias.
En abril y mayo aparece el tiburón ballena. Entre julio y octubre llegan las ballenas jorobadas. Existen tours de avistamiento según la temporada, pero recordad siempre escoger y apoyar prácticas responsables, así como seguir todos los protocolos de avistamiento. Por cierto, la temporada alta en Vallasolano coincide con la temporada de avistamiento de ballenas. Fuera de estos meses, todas las demás experiencias siguen disponibles. Los paisajes están igual de increíbles y para muchos es incluso mejor. Hay menos gente, más calma y todo se siente más auténtico. En el Pacífico es normal que llueva, estarás en uno de los lugares más húmedos del planeta. Aún así, el clima cambia rápido. Puede llover fuerte y en 5 minutos puede salir el sol. La época un poco más seca va de diciembre a abril. La mayoría de trayectos se hacen en lancha. Algunas rutas usan tuk-tuk o moto, pero no hay horarios fijos, así que coordina con tu hotel o habla con locales y pide recomendaciones, aunque para este caso seguramente tendrás que tener un poco más de paciencia y dependerás de sus tiempos. La gastronomía en esta zona del Pacífico es simplemente espectacular y como te imaginarás, todo gira alrededor de la pesca fresca. Al no haber turismo masivo, los restaurantes son pocos y no siempre están abiertos. Muchos funcionan únicamente en horarios específicos o durante la temporada alta, cuando hay más visitantes. Si te alojas cerca de alguna comunidad local, podrás encontrar algunos restaurantes sencillos, tiendas y puestos de fritanga, pero lo más común es que los hoteles ofrezcan paquetes completos con alimentación. Esta es la manera de asegurarte de tener comida abundante y variada sin preocuparte por si habrá dónde comer. En general, los platos vegetarianos son limitados, pero los locales suelen adaptarse y siempre puedes disfrutar de algo igualmente delicioso. Si preferís no reservar con alimentación incluida, también puedes hacerlo, pero ten en cuenta que en temporada baja las opciones de restaurantes pueden ser aún más limitadas. Y recordá, algunos hoteles están aislados de las comunidades, y en esos casos sí o sí tendrás que tomar la alimentación directamente con ellos, porque no tendrás opciones cerca. Si puedes visitar varios lugares durante tu viaje, hacelo. Vallasolano se vive diferente en cada corregimiento. Y si puedes dejar 1 o 2 días extra por si llueve o tenés que mover los planes, mejor aún. Aquí el clima y la marea siempre mandan. En el Pacífico, la marea sube y baja varias veces al día, lo que puede afectar playas, ríos y senderos. Por eso, informarse antes con los guías o locales es clave. Así, tus tours salen bien, aprovechas al máximo y disfrutas seguro de la naturaleza. Algunas zonas del interior del Chocó tienen riesgos relacionados con el conflicto, pero esta zona turística es muy segura, está preparada para recibir visitantes y cuenta con servicios y guías locales confiables. Muchos viajeros, incluidos extranjeros, vienen aquí cada año y son recibidos con hospitalidad y cariño. Viajar con precaución básica, como en cualquier destino natural, es suficiente para disfrutar plenamente de los tours, la cultura y la naturaleza local. Recordá que no es turismo masivo. Al ser una zona aislada, los precios pueden sentirse altos frente a otros destinos, pero todo vale la pena y siempre encontrarás opciones locales para escoger. Viaja con efectivo. En Vallasolano los cajeros son muy limitados. Tener efectivo te evita contratiempos y te permite apoyar directamente a los negocios locales. Si vas a comprar artesanías, procura hacerlo directamente a artesanos y comunidades locales. Muchas piezas están hechas a mano con fibras naturales y técnicas tradicionales, y comprarlas de forma directa ayuda a que el ingreso se quede en el territorio. La conectividad ha mejorado bastante. Hoy operadores como Claro y Tigo tienen señal en algunos sectores, y muchos hoteles ya cuentan con internet o incluso Starlink, así que es posible quedarse unos días a trabajar. Eso sí, ten en cuenta que a veces se va la energía o la señal, así que siempre es mejor tener flexibilidad en los tiempos. Viaja ligero y práctico, ropa de secado rápido, toalla de microfibra, chanclas que no se pierdan en el mar, un termo para rellenar agua, impermeable o rompevientos. Y por favor, mochila en vez de maleta de ruedas, te facilita la vida y también a quienes te ayudan a movilizarte. Lleva repelente ecológico y bloqueador natural. Los bloqueadores convencionales afectan la vida marina y aunque parezca mínimo, millones de personas entrando al mar con químicos sí tienen un impacto real. Y hablando de impacto, todo lo que consumas, llévalo de vuelta a tu ciudad. Aquí no existe un sistema adecuado de manejo de residuos y es muy probable que durante tu viaje veas basuras que vienen del continente. No sumemos más. Si eres extranjero, revisa si necesitas la vacuna de fiebre amarilla. No es obligatorio para todos, pero sí es recomendable para la zona. Y siempre viaja con seguro de viajes. Te da tranquilidad si pasa cualquier cosa, especialmente en destinos remotos. Respeta la fauna, la comunidad y los protocolos de avistamiento. Aquí cada acción tiene un impacto más grande de lo que te imaginas. Y por último, si quieres saber cuánto te van a costar los planes, en nuestra web tenemos una guía completa con una tabla de precios de experiencias, alojamientos, entre otros. Y si no quieres perderte más guías de viaje, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales para ver todo nuestro contenido y vivir el Pacífico como pocos lo conocen.